te acompañamos con excelente música. Señor Jesucristo. Éxitos cristianos del ayer. Sé que no voy a encontrar. Te acompañamos porque somos más que música. Somos tu emisora amiga. No te pierdas cada una de nuestras transmisiones. La mejor manera de tener un buen día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel.
con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Arrancamos! Bienvenido, hermano y hermana, a Radio Palabra Viva en esta mañana. Y queremos hablar de un tema con la voluntad del Señor. Y el tema que quiero hablarle en esta tarde, quiero hablar de la creación y la filosofía. Aleluya. Es un tema tremendo que quiero compartir con todos ustedes, con la voluntad del Señor. Y si Dios lo permite, que Dios nos ayude en esta tarde a entender su bendita palabra y que podamos aplicarla en nuestra vida en el nombre de Jesús de Nazaret. El que tenga Biblia, con la voluntad del Señor, vamos a coger el libro de Génesis, el capítulo 1, y vamos a hablar del reporte de la creación de nuestro Señor. Amén. En Génesis 1, el capítulo que abre la Biblia es diametralmente opuesto a varias filosofías humanas que a considerar estas teorías populares, el creyente no se apoya en las arenas movedizas de la opinión humana, sino en las rocas firmes de la Biblia. En primer punto vamos a ver la oposición del Altísimo, que la palabra que dice Génesis 1:1, en el principio Dios. En segunda parte, la posición apoletésimo, que dice otra vez en el principio Dios. En la posición al panteísmo dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora vamos a hacer una separación entre Dios y la materia. En posición de materialismo dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre es semejante a Dios porque tiene una naturaleza espiritual. En posesión a la teoría y a la evolución según su género, la expresión ocurre 10 veces para con la especie, que cada uno separado y único. Aleluya. Sexto punto, en oposición a la naturaleza, en el principio creó Dios. La materia no es eterna y el ser humano no es una máquina. En posición 7, el anuismo. Y creó Dios, y dijo Dios, y bendijo Dios. El hombre es más que una máquina resuelta y caprichosa que opera en un sistema cerrado sin sentido. Y la última posición, que la 8, en posición a existimos, y dijo Dios. La palabra dijo Dios lo dice 10 veces. Y vio Dios, esa palabra vio Dios lo dice 7 veces. Fue en la tarde y fue en la mañana 6 veces, está escrito. Y fue así. Hay un fundamento histórico para la fe. La Biblia habla de hecho concreto en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que te invito a ver el reporte de la creación de Dios mientras comenzamos a profundizar y nos acercamos a la Biblia sabiendo que existe un Dios. Porque la Biblia nos da argumentos detallados de la existencia de Dios, pero sin embargo
se nos dice cómo podemos saber que Dios existe. La Biblia nos dice que podemos saber que Dios existe, pero debemos a lo que vemos en la creación. Porque en los Salmos 19, capítulo 19, versículos de 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día inminente, palabra a otro día, y de una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, hermano, no hay palabra, ni se odia su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo su palabra. Y en ello puso tabernáculo para el sol. Porque el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 20 dice: y porque es las cosas invisibles de Él y su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Aunque mucho busca negar la efectividad del argumento teológico de la existencia de Dios, el entendimiento de que tiene que haber una inteligencia con propósito por él creó el mundo, aún permanece sin respuesta por los ateos o los agnosticos. El segundo punto, cuando nos acercamos a la Biblia creyendo que es el lugar donde Dios le ha hablado al hombre perfectamente de una manera comprensible, y creemos cuando vemos segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que habla que todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda cosa y para toda buena obra, en el nombre de Jesús. Podemos estudiar a Dios, pero no podemos ponerlo debajo de un microscopio, porque solamente podemos saber con confianza de Él, y lo que Él decide revelarnos, lo que Él decide decirnos, es beneficio y útil para nosotros. Creemos que la Biblia debe ser entendida literalmente, eso es directa y verdadera de acuerdo a su contexto literario. Debemos, hermanicos míos, de entender la Biblia literalmente de acuerdo con su contexto literario. Por ejemplo, cuando David escribió el Salmo capítulo 6, versículo 6, todas las noches inundo de llanto mi hecho, riego mi cama con mis lágrimas, uso una forma literal poética. Entendamos que no era literal lo que él decía, que él lloró tanto que hundió su habitación y regó su cama. Si no nos acercamos a la Biblia de esta forma, entonces ¿cómo lo habríamos? Pero en este caso depende de cómo cualquiera se siente con respecto al texto. Aún las enseñanzas de la Escritura pueden entender lo infinito número de las aplicaciones solamente cuando tiene una verdadera interpretación. Porque la única forma apropiada de interpretar Génesis 1 es no interpretarlo en lo absoluto, es decir, aceptando el hecho que la idea era decir exactamente lo que dice. Creemos que la Biblia no es un libro de ciencia, pero aún así
cuando toca el tema de la ciencia, dice la verdad. Después que todo, si la Biblia es falsa con respecto a la ciencia u otra cosa que podemos comprobar, entonces no podemos considerarla confiadamente en cuanto a los asuntos espirituales que no podemos comprobar. Cuando nos acercamos a la Biblia sabiendo que las copias que tenemos en nuestras manos son duplicados, aunque son duplicados perfectos de las escrituras exactas, las cuales fueron perfectamente inspiradas por Dios, podemos saber esto acerca del Antiguo Testamento, a ver qué cuidado increíble y la exactitud de la escritura y de los escribas judíos antiguos, demostrado por el descubrimiento de los rollos del mar muertos. Podemos saber, hermano, esto del Nuevo Testamento, a saber que han dividido a los primeros manuscritos y un más grande número de manuscritos antiguos en el Nuevo Testamento. Es sin duda el documento antiguo más confiable y exclusivo. Y cuando lo examinando y lo comprobamos que poseemos realmente un más 0.1% del texto del Nuevo Testamento está en duda. Mira qué poco, 0.1. Cuando nos acercamos a la Biblia sabiendo la importancia singular del libro de Génesis, la Biblia estaría incompleta, a lo mejor incomprensible, sin el libro de Génesis. Acomodara el escenario para todo el drama y el drama de la redención, lo que se desarrolla en el resto del libro. Que casi todas las doctrinas y la enseñanza importante tiene su cimiento en el libro de Génesis. La doctrina del pecado, de la redención, de la justificación de Jesucristo, de la personalidad y la persona de Dios, y también de la caída de Israel y de la promesa del Mesías, y en aún más. Génesis nos muestra los orígenes del universo, del orden y del complejada, del sistema solar, de la atmósfera, histosfera, del origen de la vida del hombre, del matrimonio, del mar, del lenguaje, del gobierno, de la cultura, de las naciones, de la religión. Y precisamente debido a que la gente han abandonado la verdad de Génesis, que la sociedad está tan en confusión. Porque Génesis es importante para el Nuevo Testamento. Hay a lo menos 165 pasajes en Génesis, ya sea citado directamente o claramente mencionado en el Nuevo Testamento, porque muchos de estos son citados más de una vez, así que hay por lo menos 200 citas u 200 referencias a Génesis en el Nuevo Testamento. Jesús declaró en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, y versículo 46-47, Jesús declaró la importancia de creer lo que Moisés escribió. Porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis de su escritura, lo que ha escrito Moisés, ¿cómo podéis creer en mi palabra? No podemos decir que creemos en Jesús si no creemos en el libro de Génesis. Ruego y finalmente aviso a todo cristiano piadoso que no tropiece por la simplicidad del lenguaje de las historias, que con mucha frecuencia encontrará allí en Génesis. No debe dudar de lo que muy simple parezca, pero estas son la palabra, obra, juicio y hecho de la santa majestad, poder y sabiduría de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Según el Nuevo Testamento, Moisés escribió el libro de Génesis, porque en Lucas 24, versículo 27 a 44, podemos asumir que lo hizo con la ayuda
del reporte escrito del pasado que Dios había preservado. Hay una indicación en donde este registro comienza y termina, porque hay nota que habla de Génesis 2, 4, 5, 1, 6, 9, día 1, 11 días, 11, 27, 25, 12, 25, 19, 31, 36, versículo 1, 36, versículo 9, 37, versículo 2. Todo esto está registrado y ahí comienza y termina la nota. Por lo tanto, es probable que el libro de Génesis haya sido escrito originalmente por testigos oculares y los elementos registrados. Probablemente la narración original fueron registrados en tabletas de piedra o de barro, en práctica aunque en los tiempos primitivos, después de pasado del padre a hijo, finalmente llegado a la posición de Moisés. Es posible que Moisés seleccionó las secciones apropiadas por esta aplicación, insertó su propia adición, comentario y proyecto, y eso estaba transiciones fluido en un documento a otro con el resultado final del libro de Génesis como lo hemos recibido. Porque los primeros 5 días de la creación, hablemos de la importancia filosófica del conocer a Dios como creador. El filósofo Pablo Sartre declaró el problema esencial de la filosofía: hay algo en lugar de nada. ¿Por qué? Todos los demás en nuestra vida proviene de la respuesta en esta pregunta. Si todo a nuestro alrededor, incluyendo nosotros mismos, es el resultado de que ocurre cualquier persona por casualidad, sin significado, aparte de la obra creadora de Dios, entonces dice algo que quién soy, dónde yo y quién soy y quién soy yo y todo el universo. Vamos. Entonces la única dignidad u honor que le damos al hombre es puro sentimental, porque no tengo más significado que una cosa es tremenda, una mirada. Entonces no hay ley mayor en el universo que la supervivencia del más apto. Hace aproximadamente 100 años hubo un gran filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer, pero habitó su vestía como vagabundo. Ese hombre por hábito se vestía como un vagabundo y un día se sintió entró en un banco en Berlín pensando profundamente. Su apariencia hizo que un policía sospechara así, que el policía le preguntó al filósofo: ¿quién eres? Y dice: me llamo Arturo. Y respondió: ojalá supiera yo. Y es la única forma que podemos realmente descubrir quién somos. ¿Quién somos? Es de Dios. El mejor lugar para descubrirnos comienza en Génesis. ¿Quién somos realmente? Porque hay muchas respuestas posibles a la pregunta de cómo todo llegó a existir. Algunos dicen que alguna vez no había absolutamente nada y ahora hay algo. Otro, incluyendo la Biblia, dice que antes que algo hubiese sido creado había un ser personal. Había un ser personal. Un día un estudiante de una clase de Inglaterra estaba diciendo que había decidido que no había Dios, que no había Dios. Y esa persona le preguntó a cuánto de todo el conocimiento del mundo tenía entre ellos juntos como clase de estudiantes, y discutieron por un tiempo y decidieron que tenía 5% de todo el conocimiento humano entre ellos. Por eso que ese hombre empezó y pensó que su estimación era un poco generosa,
pero contestó: es posible que Dios existiera en 95% que ustedes no lo conocen. Por eso que la palabra de Génesis 1:1 es una simple declaración factual con respecto a la obra de Dios como creador. El principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios. Esta es una declaración que resume y será detallada en los siguientes versículos, pero la Biblia declara siempre y directamente que el mundo no se creó a sí mismo, ni apareció por casualidad, fue creado por Dios mismo, quien por definición es eterno y siempre ha sido eterno. No hay ningún accidente que Dios es el sujeto de la primera oración de la Biblia, porque esta palabra domina todo el capítulo y llama la atención en cada punto de la página, que se usa unas 35 veces en uno. Versículo 35, hermano, 35 versículos del capítulo 1 de Génesis, que cuenta la historia. Si cree en Génesis 1:1, realmente no tiene problema creyendo el resto de la Biblia. Dios, esta es la palabra hebrea antigua de Elohim. Es una palabra usada como si fuera singular. Los verbos y pronombres usados con Elohim desde estar pero cuando Elohim se refiere a Jehová Dios, los verbos y pronombres están en singular. Un rabino llamado Simeón ben Aushi comentó acerca de la palabra Elohim. Ven y ver el misterio de la palabra Elohim. Hay 3 grados y cada grado solo un obstante, todas son una y juntas en una. No está dividida una con otra, no. Un hombre llamado Clark que dice: uno tendría que ser extremadamente prejuiciado para lo que no puede ver de la doctrina de una Trinidad. De una Trinidad en unidad se expresan las palabras anteriores. Por eso con Lutero, si habría citado y estaba refiriendo a Elohim, pero tenemos un testimonio claro que Moisés tuvo como objetivo de mostrar la Trinidad, las 3 personas en la única naturaleza divina, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creó Dios los cielos y la tierra. El simple hecho de la creación de Dios es aún más maravilloso cuando consideramos la grandeza del universo de Dios. Porque aquí, hermano, hablemos de una galaxia típica que contiene millones y millones de estrellas. Individualmente, incluso nuestra galaxia contiene 200 billones de estrellas. Nuestra galaxia tiene la forma de un espacial gigante rodando en un espacio con brazo abierto como un molino, y nuestro Sol es una estrella y un brazo del molino. Tomaría 250 millones de años para que el molino diera una rotación completa, pero estos son solo nuestras galaxias. Hay mucha otra galaxia, muchas otras formas, creyendo espiral, grupo y plano, porque la distancia primordial entre una galaxia a otra posiblemente son 20 trillones de millares. Nuestra galaxia más cercana es la galaxia Andrómeda, cerca de 12 trillones millares de distancia. Pero cada pedazo del cielo del tamaño de una luna se puede ver muy profundamente, podría haber cerca de 1 millón de galaxias. Pero Dios hizo todo esto solo. Mi mano fundó también la tierra y mis manos desechaban medio de los cielos, con el palmo ha llamado yo comparecieron juntamente.
Pero Dios es más grande y maravilloso que toda su creación, que medió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de toda la tierra y pesó los montes como balanza y con pesas los colados. Creó Dios los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces debemos deshacernos de la idea que algunas cosas suceden por casualidad, porque la casualidad solo se describe la probabilidad estática de que algo suceda. La casualidad en sí no puede hacer nada. La gente que es otra manera inteligente cae a menudo de este engaño. Un hombre llamado Santiago, un bioquímico, escribió: la casualidad solo está en la fuente de cada innovación. De toda la creación, en la biosfera, la casualidad pura, absolutamente libre, pero ciega, en la raíz misma. Y esto edifició de la evolución. Pero al asignar tal poder a la casualidad es locura, porque la casualidad no tiene ningún poder. Por ejemplo, cuando lanza una moneda, la posibilidad de que caiga cara es de 50%, que caiga cara o no. Sin embargo, la casualidad no hace que caiga cara. El que caiga cara o el sello depende de la fuerza con que lanza la moneda, porque la fuerza de la corriente del aire y la presión del aire mientras la moneda está en él, en donde se atrapa, es así que volverá y volverá una vez que caiga en la mano. Pero la casualidad no hace nada si no describe una probabilidad. Cuando salga pidiendo, y pidió un hombre llamado Carl, salió pidiendo al gobierno federal que diera una concesión para buscar vida inteligente en el espacio. ¿Cómo esperaba encontrarla? Usando un instrumento muy sensible para encontrar señales del radio del espacio a distante. Cuando recibió esa señal de radio, buscó el orden y patrocinó y habrá demostrado que la señal está transmitida por una vida inteligente. De la misma forma, el orden y el patrón de todo el universo demuestra que fue formado por vida inteligente, no por casualidad. Los científicos detectan la casualidad en las señales de radio constantemente en forma estática, sin patrón, pero no les dicen nada. Por lo tanto, cuando alguno dice que el universo o cualquier otra cosa vino a existir por casualidad, son extremadamente ignorantes, supersticiosos, o simplemente están repitiendo frases que han escuchado antes o han aceptado sin pensarlo. Pero Dios creó inherente. Esa es la idea de que Dios es un diseño inteligente, solo ha diseñado inteligencia y podrá crear un universo perfecto, no la casualidad. Nuestro universo es un universo perfecto creado por Dios, porque el universo tiene una fuerza de gravitación perfecta. Si fuese más fuerte que las estrellas, que estaba demasiado caliente y se quemaría demasiado rápido, estaría demasiado develada para sostener vida. Pero si fuese más débil que las estrellas, que están tan fría, la fusión nuclear nunca encendería, no habría calor ni luz. El universo tiene una velocidad de luz junto a la medida perfecta. Si fuera mayor las estrellas, me daría demasiada luz. Si fuera menor las estrellas, no daría suficiente luz, porque el universo tiene una distancia promedida y perfecta. Si fuera mayor la descendencia del elemento pesado, sería muy decalado, pero para la
los planetas rocosos se formaría, solo habría planeta gasoso. Pero si fue menor la órbita planetaria de demasiado debido al tirón de la grabación de otras estrellas. El universo tiene una polaridad perfecta de molecular del agua. Si fuese mayor el calor de la fusión y la vaporización, sería demasiado grande como para que la vida existiera. Si fuera menor el calor de la fusión, la vaporización sería demasiado pequeña como para que hubiera vida. El agua líquida sería solamente demasiado inferior como para que la vida química procedería. El hielo no fortalece, esto causaría una congelación fuera del control, y podríamos concluir que no hay ninguna posibilidad que tal universo se haya creado a sí mismo sin un diseñador inteligente. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos dice que Dios no usó material que ya existiera para crear la tierra. En el hebreo antiguo, la palabra bajá, creó, específico, hermanos míos. La palabra específico significa crear de la nada, mostrando que Dios creó al mundo de la nada. No a sí mismo, Dios es distinto de su creación, a diferencia de percepción oriental y pentecostal acerca de Dios, porque la Biblia enseña que el universo podía aparecer, pero que Él permanecería. El hombre no pudo crear en el sentido del término usado en Génesis 1:1. Solo podemos moldear, formar cosas de material ya existente. Lo más cerca que vamos a crear la reproducción del ser humano. Es probablemente una razón de que Satanás, que Dios nos reprenda, quiere pervertir y destruir el plan que Dios ha planeado para que el hombre se pueda producir. Está profundamente relacionado a nuestro fuimos hechos a la imagen de Dios. Por eso que un hombre llamado Gindés tiene una leyenda fascinante como 22 letras del alfabeto hebreo, que quería estar al comienzo de la Biblia, pero al final de la letra Bel, que le fue permitido porque dijo: oh Señor del mundo, que sea tu voluntad, crea tu mundo a través de mí, ya que todos los moradores del mundo te dan alabanza cada día a través de mí. Como es hecho, bendito sea Jehová como siempre. Amén, amén y amén. De manera que el libro de Génesis comienza por decir: Dios creó los cielos y la tierra. La enseñanza clara de la Biblia con respecto a la creación de Dios y la incertidumbre de la ciencia moderna. Algunos científicos actúan según su conocimiento acerca de los orígenes del universo, pero su descubrimiento revolucionante constante muestra realmente solo que están caminando de tienda en la oscuridad. Los científicos honestos, aquellos que están avergonzados con orgullo, lo admitiría, pero algunos científicos pueden ser arrogantes acerca de que no se puede saber del universo. Pero no tenemos que aceptar tal arrogancia. La esencia siempre ha cambiado. La esencia ilustrada en la barra lateral del artículo de la ciencia que hay en Los Ángeles. Pero hablemos un hombre llamado Tim, que ha titulado el Big Bang, que lo siguió. En el principio había luz, pero también un hombre dice que el Big Bang arrojó la energía y que se consiguió y se mantuvo en radiación. En particular, un otro hombre se unieron y convirtieron esos protones y se inclinaron agresivamente de un lado a otro en un emplazo caliente, tenso, brillante, tan poco como una estrella. En el tiempo de 300.000 años aproximadamente pasó, el espacio se expandió, la materia se enfrió, los electrones, los protones eléctricamente irresistibles de uno a otro se fusionaron y había un hidrógeno neutral, y este matrimonio, los primeros autónomos
nacieron y el espacio entre los átomos se volvió tan transparente como el cristal, básicamente la forma en que ve hoy en día. El resto, como se dice, es historia. Los átomos fueron para tomar nubes de polvo, las cuales se convirtieron en estrellas, galaxias y cumulosas estrellas. Las estrellas usaron su combustible nuclear con la compasor explorador en el cielo, recurso funcionando alimento en el proceso. Ocasionalmente un planeta se establece, se considera alrededor de una estrella según la generación, donde forma vida basada en carbono, creciendo a ser, entre otras cosas, cosmólogo para contemplar mejor a todo. Eso es la ciencia. Pero en 1913, un astrónomo en Arizona descubrió que las estrellas parecían alejarse de la Tierra a velocidad tremenda, así 2 millones de millas por hora. En 1919, otro astrónomo americano llamado Humbles usó esta información para desarrollar la teoría de un universo que estaba expandiendo esto en los cimientos de la idea de Big Bang. Desde el principio, otro científico descubrió las radiaciones y transformó toda parte del universo y supone que el ruido que queda en la primera gran explosión, pero el científico realmente casi no se ha acercado a nada de saber algo sobre este comienzo instante del universo. De hecho, entre más descubre, más se da cuenta de que mucho no sabe. Lo astrofísico enfrenta a otro recto, trata de descubrir qué es la materia oscura. La materia oscura es un término de los científicos que usa para explicar un aparente enorme exceso de gravedad en el universo. La materia oscura puede tomar 99.9% de todo el universo, pero nada ni nadie sabe lo que es. Aunque sugiera solo son pensamiento humano. Un hombre llamado David Cowell de la Universidad de California de Santa Bárbara dice que con respecto a la materia oscura, de lo único que estamos seguros por el momento que existe, pero de hecho los científicos no pueden ni estar de acuerdo en eso. Un profesor llamado Micaía, un profesor astrofísica de la Universidad de Chicago, dijo: el humillante, el origen de la oposición, la energía y masa de la materia más común en todo el universo es desconocida. Y en esta incertidumbre fue mostrada el 6 de marzo de 1995. En un artículo, primera página de Los Ángeles, el título del periódico llamado la reformulación de pregunta cósmica. Desde la gente que estuvo parada entre los altos pastos, vi al mundo en maravilla. La religión, la mitología y la ciencia han batallado para explicar cómo fue que el mundo fue formado. Pero cuando se trata de las historias de la creación, solo alguno puede sostener una vela delante, y cuando se han confeccionado los cosmologos modernos, retrasando el reloj cósmico aproximadamente 15 millones de años, ellos representan un tiempo antes del tiempo, un lugar antes de que el espacio existiera, y de la nada y de ningún lado, de toda la energía y la materia, el universo explotó la existencia de un elemento llamado el Big Bang. Mientras tejía idea por fe, ecuaciones de una forma magistral, los cosmólogos tenían muy poca información. No podía ver o medir el fenómeno que estaba tratando de explicar. Hace 25 años la cosmología está muy cercana de la religión, dijo el físico Roberto
Percy, el cosmólogo experimental, con un hombre llamado Crisi, de la Universidad de Washington. Tiene todas estas cosas que son tan ridículamente borrosas y que están tan ridículamente lejos, y tiene que darle sentido. A veces extraño los viejos tiempos cuando podía simplemente trabajar en una oficina y no preocuparse de cualquiera desprogramación ni teoría. Es una cuenta semana, dijo un hombre llamado Rocky Cole, de un laboratorio que trabajaba en los Estados Unidos, dijo esto: muchos de nosotros hemos trabajado en este campo, pero de cada aún nos preocupamos de que la casa de carne entera va con la pasada. Y dijo el cosmólogo: los recientes observaciones, por ejemplo, surge que el universo es más joven que sus estrellas más viejas. Es un enigma que no tiene a los astronautas batallando para encontrar explicaciones, porque el misterio más grande, sin embargo, de los científicos se le hace asombroso hasta ser absurdo al 99% del universo. De acuerdo con alguna estimación, este hecho es algo completamente desconocido, como materia oscura. No lo saben nada, completamente desconocido. El lecho, que es mayor parte transparente, no brilla ni da sombra, sea lo que sea, no es como nosotros. De acuerdo a alguna teoría también, el pegamento que nos mantiene unidos al universo es evitar de que se expanda para siempre en el espacio infinito. Por eso que el estudio del origen humano parece ser un campo en el cual cada descubrimiento produce el debate a un nivel de incertidumbre más sofisticado. Porque uno no puede dudar de la habilidad de muchos científicos modernos para responder a la pregunta de los orígenes. Pero eso duda automáticamente confianza en la respuesta que se encuentra en el libro de Génesis. Alguno cree que Génesis solo registra un mito de la creación, solo para mostrar la grandeza de Dios o el resplandor poético. Aunque hay elemento poético en el reporte, creemos que fue escrito para reportar una realidad histórica en nuestra escritura, que tiene un enfoque en Génesis 1 que demuestra eso. Salmo 136 conecta la historia de la creación en Génesis con el resto de la historia de Israel. Es un tejido sin costura. La historia de la creación no se puede, es una categoría de ficción histórica, pero Jesús en Mateo 23:35, Jesús citó Génesis como si fuera un hecho puramente histórico. Pero un hombre llamado Lewis, cuando escuchó el erudito bíblico decir que la historia de la creación en Génesis era un mito, él no quería ni saber. Tenía este hombre como erudito bíblico, quería saber cuántos muchos mitos había leído. El hombre en los mitos era el negocio de Lewis, ya que era un erudito literario. Él no podía ver que la historia bíblica de la creación era muy diferente de la historia mística. Por eso esa verdad que Génesis no fue escrito primeramente con un documento científico, pero si Dios no hubiera dado realmente un registro verdaderamente científico y detallado acerca de la creación escrito en idioma científico, no hubiera nadie que podía entenderlo. No habría final en la longitud del registro. Aunque estuviera escrito en lenguaje simple de siglo XX, no tendría sentido por todas las generaciones pasadas ni tampoco para la generación futura. Por eso que los libros de Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es descubrir el asunto, pero honra al rey que escuadrinó las escrituras.
Escritura. La identificación científica es la gloria del hombre, pero todo debe ser hecho en suma humanidad, reconociendo que Dios descubre estos asuntos para que el hombre lo investigue en el nombre de Jesús de Nazaret. Si Dios hizo todo esto en el principio, pero había mucho más antes del principio. Dios mismo era el principio. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Alguno está preocupado por las preguntas de dónde vino Dios. ¿Quién creó a Dios? La respuesta se encuentra en la definición de Dios, que Dios es un ser no creado y es eterno y sin principio ni sin fin. Esto se demuestra en varios pasajes de la Escritura. Señor, tú no has sido refugio, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formasen la tierra, el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es una definición para Dios que era completamente y completamente bíblico. Dios es el único Espíritu infinito, eterno, inmutable. Es ser perfecto en cual todas las cosas comienza y sigue y termina. Porque Dios estaba en las tres personas antes del principio. Las tres personas compartían una relación de amor y de comunión. Ahora, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Antes del principio había un propósito eterno en el corazón de Dios, al reunir todas las cosas en Cristo Jesús, porque el propósito de Dios es resolver y resumir todas las cosas en Jesús, como Jesús mismo fuera la respuesta de un gran problema, de un gran complejo que Dios escribió y empezó en el universo. Antes del principio Dios tenía un plan espacioso para cumplir este propósito eterno, con mucho aspecto diferente, revelación hacia nosotros. La misión de Jesús fue preordenar antes de los cimientos del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo para la manifestación de los posteros tiempos por el amor de vosotros, porque la vida eterna fue prometida desde antes que el mundo comenzara a empezar, y a esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, pero prometió desde antes del principio de los siglos. El ministerio del Evangelio, hablando de la cruz, fue preordenado. Desde antes más hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes los siglos para nuestra gloria. Pero la gracia que nos ha sido dada fue dada antes que el mundo comenzaba. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, pero según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes que los tiempos de los siglos. Los creyentes de Jesucristo fueron escogidos que antes que la fundación del mundo, según su escogido en Él, antes que la fundación del mundo, para que fuimos santos sin mancha delante de Él. Cualquier momento antes del principio Dios creó los ángeles, porque ellos presenciaron la creación de los cielos y de la tierra en el nombre de Jesús. El estado antes de que Dios organizara la creación, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra extraña, desordenada y vacía. Algunos traducen la idea del versículo como la tierra se volvió desordenada y vacía. Lo que ellos piensan, y la tierra original no fue creada desordenada y vacía, sino que se devolvió desordenada y vacía a través de la obra destructiva del diablo, que Dios nos reprenda. Pero sin embargo, esto no es el sentido gramático del hebreo antiguo. Aquellos que siguen la idea de Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos y la tierra, el que formó la tierra y la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, no hay otro. La idea es que Dios dice aquí que Él no creó el mundo en vano. La palabra ve aquí en la misma
palabra que vacía. Por eso nos hemos basado en esta idea que algunos han promovido lo que ha sido llamado la teoría de la brecha, en la idea que hubo que una larga brecha cronológica entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. La mayoría de las personas de la teoría de la brecha usan una teoría para explicar el registro de este pasaje, asignado a los fósiles antiguos y extensos de esta brecha edificada. Cualquier mérito que tenga la teoría de la brecha no puede explicar la extensión, la fossilización de los animales hasta porque la Biblia explica claramente que la muerte llegó por medio de Adán, que la muerte llegó por medio de Adán, y cuál posible son el resultado de la muerte no podría haber sucedido antes del tiempo de Adán. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto puede descubrir un sentido, una resistencia al Espíritu Santo en la tierra. Algunos especular que esto era debido a que Satanás, que Dios nos reprenda, fue arrojado de la tierra y se resistió al plan de Dios, aunque su resistencia fue en vano. Y podemos hablar que el Espíritu de Dios se movía. El verbo significa un movimiento vibrante, un movimiento protector. Suya era la obra de la preparación para ir de ese ignorantico al orgánico. Cualquier impresión de desprendimiento que el resto del capítulo hubiese comunicado, abriendo a la similitud de la mamá pájaro, moviendo sobre su criado, alterado sobre su cría. El verbo vuelve a aparecer en Deuteronomio 32:12 para describir los movimientos de la águila para animar a sus crías a volar. Cuando Dios creó la tierra probablemente construyó una tierra antigua, creó cosas dentro de una circunstancia de un tiempo, como si hubiera existido a cualquier tiempo. Por ejemplo, Adán era un hombre de edad madura. Cuando fue creado con años. De la misma manera, los árboles del jardín del Edén tenían anillos en el crecimiento de ellos. Y sin duda habría canones de playa y de arena y del mundo de Adán. En el mundo de Adán había todo esto. Por eso que la palabra dice que el primer día de la creación la luz fue creada y separada de la oscuridad. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y vio la luz, que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y le llamó Dios la luz del día, y las tinieblas le llamó noche. Y fue la tarde y la mañana y un día. Sea la luz. El primer paso de ese del caos hasta el orden de traer la luz, esto es también la manera en que Dios obra en nuestra vida. Pablo habla acerca de la luz que viene a través del Evangelio. Pero si nosotros, y si nuestro Evangelio está descubierto entre lo que se pierde, está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús? Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, es que resplandeció en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo Dios no tuvo que formar la luz en sus manos. Fue suficiente que Dios solo pronunciaba la palabra, sea la luz, y se hizo la luz. Debido a que Dios creó las cosas por hablar, algunas han hecho que nosotros podemos trabajar con el mismo principio, creando las cosas por hablar con fe. Esto está basado en el mantenimiento, porque Hebreo 11:3, por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, que es tomando como si Dios mismo usó la fe para crear el mundo. A ver, eso dice que entendemos que Dios creó el mundo. También uno
tiene un entendimiento equivocado en el libro de Marcos 11:22, que dice que significa literalmente tal, ten la fe de Dios. ¿Cómo si deberíamos tener la fe que Dios tiene? Pero la palabra contestó, Jesús le dijo, tener fe en Dios. Es distinto. Tener la fe de Dios, no, tener fe en Dios. No puede significar eso por la fe como nos dice Hebreos 11:1. Es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Para qué espera en Dios? Que no se ve. Un ser todopoderoso, omnisciente, seguramente no necesita fe. Él es el objetivo de la fe. Así fue la luz, porque Génesis nos dice que la luz el día y la noche existía desde antes que el sol y la luna fuera creada en el cuarto día. Esto nos muestra que la luz no solamente es una sustancia física, sino también tiene un aspecto espiritual. En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá luz, ni ningún sol, ni ninguna luna, porque Dios mismo será la luz. La oscuridad de Dios puso sobre el egipcio tenía una cualidad tangible, mucho más de la que por lo normal relaciona con la oscuridad. Podría sentirse, esto demuestra cierto elemento sobrenatural que puede ser relacionado con la luz y la oscuridad. Y fue la tarde y la mañana, y será el primer día. Porque muchos se preguntan si esto fue un día literalmente. ¿Cómo la noción que nosotros tenemos un día? O si fue una era lógica. Alguna dice que Dios creó al mundo en 6 días. Otro dice que lo creó en 6 días, era geológica enorme. Aunque entre los cristianos hay algunos desacuerdos en cuanto a esto, el significado más sencillo, es claro del texto, es que lo creó en 6 días, con la privación que nosotros tenemos de los días. Si los días no fueran los días, Dios daría su aprobación a la palabra. Él tiene que ver con inexactitudes, sin importar lo edificante que son, porque la pregunta depende del uso correcto del idioma hebreo. No debe de haber necesidad de refutar la idea que significa un periodo. El diccionario nos enseña que no sabemos y no saben nada de esta noción. Los diccionarios hebreos son nuestra fuente más confiable de información, de conociendo a la palabra y tener conocimiento de la palabra hebrea. Por eso que el segundo día de la creación Dios hace una división atmosférica. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaba debajo, la expansión de las aguas que estaba sobre la expansión, y fue así, lo llamó Dios la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana y el día segundo. Hay una expansión en medio de las aguas de la tierra están separadas del vapor del agua del cielo. Las aguas que estaban sobre la expansión, aquí la Biblia reconoce la existencia del vapor del agua de los cielos, porque las aguas que estaban sobre la expansión así probablemente construyeron una grande cobertura de vapor de agua sobre troposfera y posiblemente sobre la estratosfera, también en la región alta temperatura conocida como la ionosfera existía profundamente en el espacio. Tal cobertura de vapor cambiaría de una gran manera la ecología de la Tierra, que surge varios efectos de una cobertura de vapor. Funcionaría como una innovación mundial, manteniendo una temperatura casi uniforme en toda la Tierra. Sin grandes variaciones de temperatura no habría viento grande. El ciclo de agua no podría formarse. No había lluvia como lo conocemos hoy en día. No habría vegetación
y tropical por todo el mundo alimentarían no por la lluvia, sino por un rico ciclo de evaporación y condensación, resultado que un rocío espeso o niebla. Porque la cobertura del vapor filtrara la radiación ultravioleta, rayo cósmico y otra energía destructiva, podría ser un bombardeo del planeta, pero sin embargo, si sabe que estos son causa de mutación y disminuye la duración de vida humana, la duración de la vida humana y animal sería disminuida grandemente. Porque una cobertura de vapor provenía de un condensador necesario para una potencia inundación mundial. Porque el tercer día de la creación la tierra está separada del mar, se crean los planetas y todo tipo de vegetación. Porque Dios dijo también, juntamente las aguas que está debajo de los cielos en lugar y descubrad de lo seco. Y así fue. Y llamó Dios lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, pero después dijo Dios que produzca la tierra, cada una de su especie. Por eso Dios es grande. Y que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, algo que dé fruto, y que dé fruto según su género, su semilla, sobre la tierra. Así fue, produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que esto era bueno. Fue la tarde, la mañana y el tercer día. Juntamente con las aguas está debajo de los cielos, el lugar, la idea de que ante esto la tierra estaba cubierta de agua y ahora las aguas estaban juntadas en un solo lugar que aparece la tierra seca. Que produzca la hierba verde. Todo este paso antes de que creara el sol. El cuarto día de la creación. Esto significa que debería haber tenido nutrición suficiente por luz que Dios había creado antes del sol y de la luna. Lo que propone estos días no dirá días literalmente, sino era sucesivamente lento de desarrollo evolucionario que tiene un gran problema aquí. Es difícil de explicar cómo los planetas y toda la vegetación podría crecer y vivir antes del sol y de la luna. Ningún evolucionista moderno argumenta que la flora es más antigua que el sol y la luna, pero eso es lo que dice el récord de Génesis. Porque si mucho se pregunta cómo el sol y la luna y las estrellas fueron creados, el cuarto día, cuando la luz, incluido el día de la noche, fue creada el primer día. Muchos han sugerido que el problema se resuelve diciendo que estos cuerpos celestiales fueron creados el primer día, pero no era específicamente visible, que no había formado completamente hasta que el cuarto día. Pero Apocalipsis nos da cuenta que un día venidero, el cual necesitamos más que un sol, que una luna, que una estrella. No hay razón por la cual Dios no podría haber empezado la creación de la misma manera con la que acabaría. Y así fue. Esto es el comienzo de la vida y en el planeta Tierra, creó directamente por Dios, no evolucionando por millones de años. Algunos científicos ahora dicen que la vida en la Tierra empezó cuando había un meteorito inmenso que llevaba a Minónica, impactó en la Tierra de un tiempo cuando el Sol era más frío y la Tierra era más bola, cubierta de agua, con una capa de hielo de 1000 pies. 1000 pies representa 305 metros de grosura. Y la idea es un meteórico que golpeaba el hielo, lo traspasaba y siembra el agua debajo con la parte fundamental de la vida. Y se formaron en una sopa orgánica, como sea que fue indicada la circunstancia. Los científicos dicen que la vida en la Tierra empezó en este instante geológico
Pero cuando dice instante, quien dice 10 millones de años, un poco menos, se necesita más fe para creer eso que para creer lo que dice Génesis. Las evidencias de los fósiles también demuestran que la vida explotó en la existencia a vez de evolucionarse lentamente. Produjo la tierra hierba verde, hierba de que dé semilla, árbol que da fruto, en cuya semilla esté en él. Las plantas fueron creadas como semilla, sino como planta de desarrollarse. Fueron creadas como planta y ya madura, teniendo una apariencia de edad. Pero ahí vino lo primero, según su género. Esta frase aparece 10 veces en Génesis capítulo 1, que significa que Dios permitió que hubiera variaciones dentro de un género, pero algo de que un género nunca se desarrolla a ser algo de otro género. Y Dios vio que era bueno. Dios sabe que eso era bueno, no es un neutral, moral, borroso. Él sabe que era bueno y organiza su creación para que salga todo perfecto. Dios nos llama bueno al mundo hasta que llega a ser habitable, es un lugar donde el hombre pueda vivir. Que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y Dios vio que eso era bueno. Alguno usa pasaje para apoyar el uso de la droga, especialmente marihuana, porque es pasto, es hierba verde. Vino por el mandato de Dios, pero seguramente no toda hierba era buena para todo. El circunstancia es natural, pero no es buena. De hecho, el uso de la droga de esta manera no es aprobado en ningún lado y siempre condenado en la Biblia. El uso es incorrecto de las drogas muchas veces es asociado con la hechicería o la brujería. La hechicería es condenable universalmente por la Biblia, porque lo dice el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 18, de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, también segunda de Crónicas 33, 6, Apocalipsis 21, 8, Apocalipsis 21, 15. Esto habla que la hechicería, las drogas, es condenada universalmente con la Biblia. Ahí se os da los versículos para que podáis verlo, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra adivinación o hechicería está conectado con hacer y tomar droga. El cuarto día de la creación, el sol, la luna y las estrellas. Por eso que Dios dijo al ego que haga lumbrera el espacio de los cielos para separar el día de la noche, y serviría de señales para las estaciones, para los días, los años, y sea por lumbrera de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear el día, la lumbrera menor para señorear la noche. Hizo las estrellas y puso Dios la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde, fue la mañana y el cuarto día. Y ahí podemos ver, hermanos míos, que sirva de señal para la estación. Dios hizo el sol y la luna porque esta lumbrera en la expansión de los cielos señala para la estación del principio. El hombre ha usado provisión de Dios, el sol, la luna, las estrellas para marcar y medir el tiempo y la dirección. Las puso Dios en la expansión de los cielos. Dios sabía exactamente a qué distancia poner el cielo de la tierra, unos millones de millas más o menos. Si no, la vida como la conocemos sería imposible. En el balance complicado de nuestro economista argumenta fundamentalmente para la existencia de un creador. Vivimos en un mundo muy complejo. Un hombre citó una leyenda judía relacionando el movimiento del sol a la alabanza de Dios, como el libro de los Salmos 113 y el Salmo 50 y el Salmo 140, que habla del progreso del sol. Es un recogido, es una canción interrumpida de alabanza de Dios, y solamente esta canción hace posible su moción. Por lo tanto, cuando Josué quiso decir al sol que no se moviera, tuvo que decirle que se
acallara su canción de alabanza callada, el sol quedó quieto. Sirva para señales, para estaciones, cuando Dios pone la sombrera, la expansión de los cielos para señales. Probablemente incluye que los combinantes llamado el zodiaco, pero por los judíos antiguos llamado el Mazalodot. Significativamente la circunstancia del zodiaco es igual que cada idioma, cultura, aún los nombres específicos de las constelaciones cambia también. Sabemos que las figuras de las constelaciones que no han surgido, no parece cosa verdadera y nunca parecerá. Pero los hombres de todas las formas de las constelaciones son iguales que todas las culturas. Esto señala un común pre-Babel que empezó para toda esta cosa antes de que se corrompiera la verdad de las constelaciones. Porque el libro de Lucas 1:66 y los libros de los Hechos 3:21 habla de los santos profetas que fueron desde el principio. Estos profetas pueden haber sido las estrellas mismas, porque los libros de los Salmos 147 y el libro de Isaías 40 nos dice que Dios tiene las estrellas numeradas y que Dios tiene un nombre para cada una de ellas. Pero el libro de los Salmos 19 nos dice que los cielos contienen un mensaje de Dios. La astrología es una corrupción satánica del origen. El mensaje de las estrellas de Dios, un mensaje declinado en sus planes de redención, porque la astrología es una corrupción que debe de renunciar, de huir de ella siempre. Hizo las estrellas. Con tanta estrella en el universo, muchas veces nos preguntamos si hay vida en otro planeta. Cuando toma en cuenta todo lo que es necesario para sostener, ¿cómo lo conocemos? Hay poco planeta capaz de soportar. Tomando en cuenta factores tales como el tipo de nuestra galaxia, nuestra edad, nuestra masa, nuestro color de las estrellas, distancia de las estrellas, posición, periodo de rotación, gravedad en la superficie, fuerza de la masa, campo magnético, calidad de oxígeno en la atmósfera. La presión atmosférica de la atmósfera es de 20, otro factor importante de la probabilidad de cada una de las 33 ocurrencias estuviera en los mismos planetas de 1 a 10. El poder de 42, el número total de los planetas posibles en el universo es 10 de la potencia 22. El gobierno de los Estados Unidos hasta ha gastado 100 millones de dólares cada uno buscando por la inteligencia extraterrestre. Quizás fuera más sabio gastar el dinero cultivando vida inteligente en Washington. Por eso que el quinto día de la creación, las aves de las criaturas del mar son creados. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes, las aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marino y todo viviente que se mueve, y que las aguas produzcan según su género, y todas las aves aladas según su especie. Y vio Dios que eso está bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: fortificar, multiplicarlo, llenar las aves, llenar las aguas y los mares, en multiplicar las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, y fue el quinto día. Produzca las aguas ser viviente. Vemos que la grande variedad de las aves, de las criaturas, hermanos míos, del mar fueron creados a veces, no evolucionaron lentamente, pero millones de años, aunque flora fue creado antes que los animales no fueron creados de los planetas. Entre la diversidad animal, muchos comportan estructuras similares, los pájaros, los reptiles, los mamíferos, etcétera, etcétera. Estos argumentos, por lo menos, tan persuasivos de un común designio, como habla de una fuente común de vida. No toda vida vino de la misma célula primordial, pero sí vino del mismo diseñador. Según su género, otra vez, toda vida animal es creada según su género. Dios a propósito estructuró mucha variación entre géneros, pero un género no se convierte en otro.
Por ejemplo, la estructura entre los perros es diversa. El caniche es muy diferente de un gran dane, pero los dos son perros. Aún así no se convierte en rata, no importa cuánto sea cruzado. Evolutivamente muchas veces da el ejemplo conveniente de microevolución, la variación de su género dentro de su género adaptándose en medio ambiente. Por ejemplo, la mariposa de Adelú puede aparecer en su forma oscura, carbonaria, más a ver de su forma clara, común, cuando la polución hace que sea fácil que la oscura escape y detección. Los pinzones puede desarrollar diferentes picos en diferentes ambientes, pero las mariposas siguen siendo mariposas y los pinzones siguen siendo pinzones. No ha habido ningún cambio fuera de su género. Eso en la microevolución no comprueba la macroevolución. No es el registro de un fósil muestra cómo esta criatura lentamente evolucionaron a la existencia a ver de parecer repentinamente, porque la mayoría de las personas está en estado y entrando de que lo omnipotente más que hay no hará crecido sino excepto de fósiles. Un hombre admitió que el estado de la evidencia fósil era la objeción más obvia o más grave que se podía levantar contra la teoría. Por razón toda que la evidencia fósil, todo lo paleontológico más eminente y todo nuestro mejor geológico, muchas veces unido y manteniendo que la especie no cambia. Porque el registro fósil es marcado por dos principios mayores. El primero, estasis, que significa que la mayoría de la especie no ha cambiado en toda su historia documental. Se ve cuando el primero aparece el registro fósil que cuando aparece por última vez en el registro fósil. No ha cambiado sin un punto la aparición repentina, que significa que cualquier rea local que especie no aparece gradualmente, sino que aparece de una vez y completamente formado. Si la evolución es el cambio gradual del género del organismo de otro género, la característica sobresaliente del registro fósil es la ausencia de la evidencia para la evolución. Por eso que ese hombre cuenta que contiene un registro que continúa de depósito fósil, por lo geológico dice que son 5 millones de años, porque este récord es tan completo que asume que un rastro positivo de evolución que debe de poder encontrar a través de eso. El registro fósil no documenta precisamente ni una sola transcripción de una especie a otra, porque el evolucionista, nosotros los científicos hemos hecho que la historia de la vida en el registro fósil apoya la historia gradual de la evolución, sabiendo que todo es tiempo, no es así. La evolución sucedió en cada cambio sobre los otros cambios por biónico de años. Los cambios vinieron en grandes arcos, algo como una rata saliendo de un huevo de una víbora. El registro fósil rechaza completamente la idea de millones de cambios pequeños. Los saltos rápidos son una manera de atribuir poder milagro a la casualidad o a la naturaleza, a la plaza de Dios. Esos son los científicos que piensan de esta forma. Mientras admitimos la fe de los que creen tal monstruo lleno de esperanza, parece mucho más racional el creer en un Dios sabio, creador y diseñador. Aleluya. El sexto día de la creación del hombre, Dios hace los animales terrestres. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así, hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género.
tomó los animales que se arrastraban sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Produzca la tierra seres vivientes según su género. En el quinto día de la creación Dios hizo las aves y las criaturas del mar, pero ahora Dios pone su atención creativa en animales terrestres, formando varios tipos. Hizo Dios animales de la tierra según su género. Cuando vemos la variedad infinita del reino animal, vivo y distinto, no podemos hacer otra cosa sino impresionarnos con el poder creativo de Dios y con su sentido de humor. Cualquiera sea que hace la jirafa, el ornitornio, el pavo real, es un Dios de gozo y de humor. Para un pavo real, el pavo real es más atractivo, son los que tienen más grande abanico. Pero el abanico grande hace que sea difícil escapar de un depredador. Así que el pavo real imprimía el pavo real con el menos posibilidad de supervivencia o supervivencia. Este es un gran problema para la idea supervivencia del más apto. Según su género, otra vez se enfatiza esta frase importante que Dios permite variaciones tremendas dentro de un género, pero un género única. Y nunca ese género se va a convertir en otro género. Por eso que Dios planea hacer el hombre a su imagen. Entonces Dios dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que se señoree de los peces del mar, de las aves de los cielos, de la bestia que hay en toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, el uso plural. Hagamos nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Considera que la idea que existe Dios en tres personas, porque en la media de la creación ha participado Dios Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí podemos considerar que existe un Dios en tres personas, el cual conocemos como la Trinidad. Hace un buen trabajo mostrando el plurial. Hagamos no puede ser solamente plurial, en realidad, ni tampoco puede ser hablando con los ángeles. Eso indica que la Trinidad, aunque no se declara detalladamente, está a nuestra imagen. Un entendimiento que el hombre comienza con saber que somos hechos a la imagen de Dios. El hombre es diferente de cualquier otra clase de ser creado, porque ha sido creado de una manera consistente con la naturaleza de Dios. Esto significa que hay una cima intransmisible en la vida humana y en la vida animal. Aunque biológicamente somos semejantes a ciertos animales, somos distintos en nuestra capacidad moral y intelectual y espiritual. Esto significa que también hay una brecha insalvable entre la vida humana y la vida angélica. En ningún lado no se dice que los animales son hechos de la imagen de Dios. Los ángeles no pueden tener el mismo tipo de relación de amor y de conveniencia con Dios como nosotros. Esto significa que la encarnación fue verdaderamente posible. Dios, en la segunda persona de la Trinidad, verdaderamente podría venir en un ser, un hombre, porque aunque la deidad y la humanidad no son lo mismo, no son compatibles, no son lo mismo, pero sí son compatibles. El hombre, aunque la deidad y la humanidad no son lo mismo, sí son compatibles. Esto significa que la vida humana tiene valor intenso, muy aparte de la calidad de vida experimentando por un individuo, porque la vida humana es hecha a la imagen de Dios, y nuestra imagen hay varias cosas específicas que el hombre que le muestre que el hecho que a la imagen de Dios. Solo el hombre tiene un rostro que naturalmente mira hacia arriba. Solo el hombre tiene una variedad tan grande de expresiones faciales. Solo el hombre tiene un sentido de culpabilidad que muestra con un sonrojo. Solo el hombre habla. Solo el hombre tiene personalidad, moralidad y espiritualidad. A mostrar a nuestra imagen hay por lo menos tres aspectos de la idea que somos hechos a la imagen de Dios. Significa que el ser humano puede
tener personalidad, conocimiento, emociones y una voluntad. Esto, aparte del hombre, todos los animales y las plantas, significa que el ser humano también tiene moralidad. Somos capaces de hacer juicio moral y tener una conciencia. Esto significa que el hombre tiene espiritualidad. El hombre está hecho para tener una comunión íntima con Dios. Es un nivel espiritual que podemos comunicarnos con el Señor. Por eso que estemos hechos a su imagen. Esto significa que Dios tiene un cuerpo físico humano. Dios es espíritu. Aunque Dios no tiene un cuerpo físico, el diseño del cuerpo físico del hombre para que pueda ver muchas de las cosas que hace ver, que Dios puede escucharnos, Dios puede olernos, Dios puede tocarnos, Dios puede hablarnos, Dios puede poner pensamientos, Dios puede planearnos, etcétera, etcétera. No es muy seguro decir que el cuerpo del hombre tiene a Dios como patrón, porque Dios siente un espíritu sin cuerpo. No puede tener lo que llamado un cuerpo material. Que el cuerpo del hombre debe ser tomado por lo menos como el mejor recapitulación para el espíritu del hombre. Así debo de tener lo menos una analogía tan cercana como para que cuando Dios y sus ángeles decían aparecer en forma humana, cuando le aparece a los hombres, porque estemos hechos a nuestra imagen conforme a su semejanza. Los términos imagen y semejanza son poquito diferentes. Imagen tiene más que ver con la apariencia y la semejanza tiene más que ver con la similitud abstractada. Por los dos tiene esencialmente el mismo significado en este contexto. Y soñarear, y te va a enseñorear. Antes que Dios creó el hombre, declaró que enseñaría sobre el mundo. Las premisas del hombre entre la creación y su capacidad de afectar su ambiente no es un accidente, es parte del plan de Dios para que el hombre, para la tierra. Este sentido es un pecado si el hombre no usa este dominio responsable. En este sentido es una presión, una aprobación para que la mayoría de la tierra. Por eso que Dios creó al hombre y lo puso en la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, como he dicho antes, y Dios le dio la imagen al hombre suya. Dios creó al hombre según su plan, como está escrito en Génesis, el concepto de que el hombre, siendo hecho a la imagen de Dios, es dudar la idea, y se dice claramente que Dios creó al hombre para desarrollarlo, y lo creó en un día, no gradualmente durante millones de años, pero progresivamente. No, la idea de una evolución lenta progresiva podía producir un mecanismo complejo, como el cuerpo humano simplemente no tiene fundamento. Se dice que había por lo menos 40 etapas diferentes de evolucionar que se necesitaba, pero beneficio posible de haber para los primeros 39 etapas del materialismo. Podemos ver, hermanos míos, que eso implica una teoría, y eso podemos ver que dice la palabra, varón y hembra lo creó. Esto significa, hermanos míos, que Adán era un tipo que siendo varón y hembra. En este pasaje nos da a visitarnos que Dios creó un hombre, al hombre, y explica exactamente cómo Dios lo creó, varón y hembra, porque eso muestra y dice mucha diferencia entre hombre y la mujer. Esto tiene un sentido, sí, como resultado, una evolución inteligente, pero sí que una verdad. Varón y hembra lo creó para Dios. La diferencia entre hombre y la mujer no son accidentes, porque Él lo creó, y las diferencias son muy buenas y significativas, porque en los primeros los hombres no son mujeres y las mujeres no son hombres. Una de las señales más tristes de la depravación que muestra la cultura, de la cantidad, de la confusión de su género. Hoy en día, en vano, preguntamos si el hombre o mujer superior, un hombre completamente superior a ser un hombre, una mujer completamente superior a ser mujer, pero cuando un hombre intenta de ser mujer o una mujer intenta de ser hombre, es algo inferior. Y bendijo Dios, la primera cosa que Dios hizo para el hombre era bendecirlo. Sin mudar la bendición de todo, la vida humana habría sido no solamente insoportable, sino también imposible. Dice Dios, fructificar, multiplicarlo, llenar la tierra.
señorearse de ella. Dios le da al hombre un trabajo de que cumpla el propósito de Dios y de que tenga el dominio del hombre, que tenga su propio dominio sobre toda la tierra. Y el mandato que el hombre debe de ser fructificado, multiplicar y llenar la tierra. El hombre no puede cumplir el plan de Dios tiene para él si él no se reproduce. En la visión de Dios dio a la humanidad un deseo, que habría que probar la tierra, que fue rápidamente poblada, pero sin embargo muchos han pensado que fructificar, multiplicar y multiplicarse era el único propósito de Dios que tenía para multiplicar la tierra, pero eso no es así en este caso. La razón primordial por la cual Dios creó para que el hombre se produzca era para contribuir a la unión, una relación de una sola carne en el nombre de Jesús de Nazaret. Los animales tienen relaciones solamente para reproducir, pero la relación del humano es diferente que la relación del animal, de mucha manera. Ahí podemos ver, la humanidad no tiene exterior, los humanos tienen privado, los humanos tienen características, los humanos desarrollan su vida, desarrollan sus órganos. Solo el ser humano demuestra una disponibilidad. Solo el ser humano puede producir lo que Dios manda. Dios nos ha dado herramientas para unir el matrimonio. Amor, que la gente se guste, que vivan juntos. Y Dios le dio al hombre dominio sobre toda la tierra, pero solo la vegetación se menciona para comer. Aparecía antes del diluvio, la raza humana era vegetariana, pero después del diluvio el hombre le fue dado el permiso de comer la carne de los animales y dio todo lo que Dios había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El análisis final de su trabajo de la creación fue que era bueno en gran manera. Dios estaba complacido de la creación y de nosotros también. Cuando Dios pronunció que la creación era buena, habló en serio. Aquel día era enteramente bueno. No había muerte ni decadencia para nada en la tierra. Los descubrimientos fósiles de nuestro ancestro humano, tal como. Por eso, que había algo de tremendo. Yo creo en esta tarde en ese Dios poderoso, en ese Dios santo, en ese Dios verdadero, ese Dios que todo lo puede, porque solamente en Dios todo lo podemos. Por eso voy a concluir con esto. Tenemos que creer por la fe y no a la filosofía, ni a los maestros con respecto a los científicos. La Biblia se cree por ella misma. Tenemos que creer en la palabra de Dios, que es Jesús. Si cree en Jesús, cree en la palabra. No necesito de escuchar a los filósofos, de escuchar a los científicos. Solamente por leer la palabra y escuchar la voz de Dios es suficiente para creer que el universo y todo lo que hay en la tierra fue creado por Él y para Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, hermano, nuestro tema de hoy en Radio Palabra Viva. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y os digo al próximo programa en Radio Palabra Viva. Bendiciones para todos. Shalom. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal.
todos tenemos nuestros gustos. Pero cuando se trata de ti, nosotros sabemos complacerte. Ah, y no nos crees, ¿verdad? Escúchanos ahora y probamos. Escúchanos ahora y probamos. Somos tu mejor compañía. Somos tu mejor compañía. ¿Sabías que todos somos responsables de la atmósfera que creamos en nuestro alrededor? ¿Y qué clase de música escuchas tú? No escuches lo que puede arruinar tu vida. Sintonízanos, porque nosotros sabemos quedarte. Te adoraré, soberano y sublime. Somos una señal que manda aliento de vida. Colocamos desde música retro hasta la música más reciente. Hasta la música más reciente, o sea, lo de hoy. Estamos más actualizados de lo que te imaginas, edificándote siempre con la mejor música. Con la mejor música. La música es algo relajante al oído cuando descansas. El ayer es pasado, el mañana es Pero futuro y es todo reactivante tengo cuando hoy, estás es en un tu día trabajo. más para conocerte un poco más. No nos cambies, no Para nos andar de cambies. tu lado, agarrado Porque a tu nosotros mano, sabemos sin miedo a este acompañarte. mundo, y viviré. Algunos nos llaman la favorita, otros la preferida. Pero al final, somos la radio de todos.